Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y nuestra próxima invitada es la ministra de Minería, Marcela Hernando. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, metámonos al tiro en lo más novedoso y después hacemos una ampliación a quizás a otros temas que también son muy importantes en minería, que entre otros la preocupación que puede haber por la baja de producción de cobre. Pero el litio, que ha sido una discusión, de pronto pasó a hacer algo bien interesante, porque uno podría haber supuesto, dada lo que está pasando en el país en términos electorales, que se iba a dividir la situación en dos, así como entre gobierno y oposición respecto al litio, y no ha sido así, ha sido bien curioso. Hay un montón de empresarios que han dicho, ¿sabes?, que no es nada mala la idea de armar una empresa público-privada, etcétera. A ver, ¿cuáles son los contactos que se tienen y qué tan serio puede ser el que la empresa privada no se sienta muy parte de una empresa nacional del litio? A ver, primero vamos a hablar de la Estrategia Nacional del Litio más que de la Empresa Nacional del Litio. Y en ese contexto yo diría que hay más entusiasmo que otras cosas. Tú me preguntas cuántos interesados hay. La verdad es que uno pierde la cuenta de cuánta gente lo va a ver a uno y están viniendo desde que nosotros asumimos. La directora de Investile decía el otro día que son aproximadamente 12 países interesados y más de 46 las empresas que han estado con Investile y se repiten. Normalmente van al Ministerio de Economía, van al Ministerio de Minería y por lo tanto, pero si yo te pudiera hablar de grandes bloques, yo diría que lo que más se nota en términos de interés e incluso por firmar algunos acuerdos en materia estratégica de provisión de minerales críticos está, bueno, por una parte Estados Unidos, por otra parte está el gobierno chino, pero también está la Comunidad Económica Europea y algunos países en particular y por separado, Australia, Canadá, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de cuáles son las expectativas, nosotros la verdad es que estamos muy optimistas respecto de esta estrategia. Y respecto de formar alianzas público-privadas, hay diferentes tipologías de empresas que tienen interés en asociarse con el Estado para estos efectos. Para algunos pudiera ser no tan atractivo, digamos, los más típicamente mineros, pero otros que están en otras partes o en otros eslabones de la cadena del litio sí están interesados y muy interesados. Sí, bueno, hay hartos temas relacionados con esto de la estrategia. Pero uno de los aspectos bien centrales de la estrategia es que el control de todas estas alianzas público-privadas va a estar en el Estado. Quiero preguntarle, ¿cómo define control a su juicio? No en todas. Lo que hemos dicho es que cada salar es un universo en particular. Sí, sí. Pero en el salar de Atacama se asume una negociación en la cual el 51% tiene que ser del Estado y en los otros salares también, salvo en los SEOL que se hagan exploraciones. Pero ha quedado siempre muy claro en la estrategia, y así lo han dicho todas las autoridades, usted mismo, de que el control pasa a ser parte del Estado en cada una de esas asociaciones. ¿A qué se refiere con el control? ¿A qué nos referimos? A que nosotros valorizamos aquello que existe allí, que es una riqueza que le pertenece a todos los chilenos, que no es renovable, y como recurso estratégico le asignamos un valor que versus lo que va a poner el privado, el Estado está aportando más de lo que está aportando el privado. Si tú me quieres convencer de que el privado va a poner más, tendrán que convencernos a nosotros. Sí, pero la pregunta es dónde se toman las decisiones en esas empresas, porque el propio vicepresidente de Corfo ha dicho, nosotros no sabemos nada de litio. En Codelco, de acuerdo a lo que todos conocemos, tampoco. La pregunta es entonces, en esa sociedad 51% en manos del Estado, ¿quién toma las decisiones de esa empresa? A nosotros nos interesa tomarlas como Estado. ¿Por qué? En aquellos salares que son estratégicos. ¿Y por qué? Porque este es un elemento que tiene sus implicancias geopolíticas. Ya. Y cuando tú eres un privado, no te vas a fijar en los aspectos geopolíticos a la hora de definir quiénes van a ser tus clientes o cómo les vas a vender a tus clientes. Y en ese contexto a nosotros como Estado nos parece que hay
cuestiones que son fundamentales, en las cuales el Estado debe tener su voz y voto. Ahora, en ese contexto, si es el 51% de las acciones, si es un pacto societario, la verdad es que ahora es Codelco el que tiene en este minuto la misión de conseguir las mejores alternativas, tiene márgenes que... Pero ¿no le parece un contrasentido, ministra, de que en el fondo todos los actores desde el Estado han dicho nosotros no sabemos nada de litio y sin embargo usted dice que va a ser el Estado chileno que va a tomar las decisiones en cada una de estas empresas? A ver, ¿no hay un contrasentido ahí? No, porque nosotros no estamos hablando de saber respecto de cómo se explota y se produce el mineral. Yeah. Nuestra asociación es precisamente para que los otros pongan su saber en la cosa técnica. Sí, pero en cualquier sociedad anónima minería, lo que requiere es decir hacia dónde va, qué decisiones se toman en el fondo para lograr la mejor y mejores decisiones productivas. Entonces, ¿quién toma esas decisiones? Usted acaba de decir el Estado. Y dentro del Estado los propios involucrados han dicho nosotros no sabemos nada de esto. A propósito de producción y de minería, el Estado sabe mucho y Codelco sabe mucho. De cobre, pero no de litio, son cosas distintas. En minería y en decidir cuáles son las mejores inversiones, sí. Ministra, perdón que le haga un punto. No se puede, no se puede decir que el Estado es un ignorante. Punto 7 de lo que dice la Estrategia Nacional del Litio es que en los salares estratégicos se van a constituir asociaciones público-privadas con control de las decisiones productivas por parte del Estado. Sí. Productivas. Porque sería interesante para un privado que decida sobre producción alguien que dice no saber cómo producir litio. A ver, el Estado conoce de administración, ¿sí o no? Sí, conoce de administración. Es capaz de poner las fichas en aquellas cosas que le den más rentabilidad al Estado, sí o no. ¿Y quién mejor que Hacienda para saber qué es lo que le trae más riqueza al pueblo chileno o no? ¿Quién va a cuidar mejor esos intereses? Es el Estado. Pero una empresa tiene que saber de su recurso. Todos tienen interés en que exista mayor rentabilidad y que exista mayor riqueza. Y en eso yo no me pierdo. Yo creo que todos ustedes tienen el mismo interés, porque lo que queremos es recaudar más para Chile. ¿Y quién mejor que el Estado para representar ese interés? Y para eso tiene que saber de economía y de algunas otras cosas, pero no necesariamente tiene que saber cómo explotar el litio. Pero cómo... Sí, bueno, sí. Ministra, buenas noches. Yo tengo que partir haciendo una aclaración. Como se publicó hace 3 semanas atrás, en una entrevista por Eduardo Vitrán, a mí me tocó colaborar con él, pro bono, en una dimensión de la negociación del contrato. Y creo que es de toda transparencia... La que está vigente. Exactamente, del 2018. Claro, y creo que es de toda transparencia poner ese antecedente sobre la mesa, porque por razones obvias conozco bien esa negociación. Quiero llevarle un tema un poquitito más general y puede ser una percepción mía. Usted ha dicho en 2 ocasiones, ya yo la he escuchado muy atentamente, que esto es una política que devuelve el litio para Chile. Cuando creo que en general, en mi particular punto de vista, siempre ha sido chileno. De hecho, la incorporación de estas empresas, una el año 93, en el gobierno de Elwin, después del 95, cuando Corfo vende en la bolsa una participación, gobierno de Frey. ¿Usted está cómoda con la decisión de que el gobierno vaya a negociar directamente con estas empresas incumbentes, Albemarle y Soquimich, en el Salar de Atacama, en vez, por ejemplo, de tener un proceso de licitación en el 2030 o el 2043, o de tener derechamente una empresa estatal que explote ahí de manera exclusiva y excluyente el litio? ¿Usted se siente cómoda con esa decisión de ir a negociar hoy día con los incumbentes? Mira, dialogamos durante meses con los diferentes ministros y con los equipos a propósito del tema de si era bueno o no, y se fueron derribando algunos mitos respecto del saber más o saber menos, o si esta empresa era irreemplazable. Y en ese contexto yo creo que nos fuimos convenciendo de que es la que mejor sabe hacer explotación tal como existe hoy día, por evaporación.
Y lo que queríamos hacer era obtener, o sea, y qué bueno que me hicieron la pregunta anterior, porque yo creo que finalmente el interés mayor es obtener la mayor riqueza y ventajas para Chile. Nosotros podríamos quedarnos como estamos y continuar y decir el 2030, o licitamos ahora con fecha 2030, o lo mismo para Albemarle para el 43. Sin embargo, eso no iba a mejorar la productividad hoy día. Hoy día la productividad está topada por un tema que tiene que ver con la capacidad de bombear salmuera. Sí. Por Ahora, el tema hídrico. Entonces, en ese contexto, y voy a ir yo no quiero revivir la pregunta que me hace Pirincho en términos de si me siento cómoda o no me siento cómoda. Yo creo que fuimos haciendo la evaluación económica de todos los escenarios posibles y cuáles eran las mejores cosas que podíamos hacer para el país. ¿Pero usted confía en ese QM? ¿O preferiría que fuera otro su interlocutor? A ver, SQM es una empresa, sí. Y por ella van a negociar, me imagino que alguna consultora, algún banco o abogados, etcétera. Lo mismo que por... ¿Pero usted preferiría que fuera otro el interlocutor? A ver, yo creo que SQM, entre comillas, y eso me lo preguntaron el otro día, salió en algún medio de comunicación, yo creo que SQM todavía no ha reparado la deuda con el Estado. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que uno se enfrenta... ¿Deuda financiera o deuda política, ministra? De todo tipo. Hay un daño que es patrimonial, pero también que es... a la democracia. A la democracia. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted cuando era diputada dijo la circunstancia que una empresa como la Sociedad Química y Minera de Chile controle la explotación de un material estratégico para nuestro desarrollo genera un riesgo presente y una amenaza para la consecución de metas de largo plazo. ¿A usted le parecía riesgoso que SQM siguiera en el negocio del litio? Riesgoso, y en eso no es... No, pero eso lo dijo como diputada, que era riesgoso que SQM estuviera en el negocio del litio. No estoy diciendo que no haya dicho eso, no estoy negando... ¿Cambió de opinión? No estoy negando ni he cambiado de opinión, lo que quiero hacer es un ¿Sigue matiz. pensando que es un riesgo? Quiero hacer un matiz, Mónica. Cuando uno tiene un elemento estratégico y hay un monopolio que está controlándolo, claro que hay un riesgo estratégico. Pero hoy día lo que hace esta estrategia es abrir el mercado y llamar a otros... ¿Y usted le interpreta plenamente la Estrategia Nacional del Litio? Sí, yo llegué al convencimiento de que es lo mejor para Chile. ¿Sí? Y aquí en esto obviamente hay conversación y hay ceder de un lado y del otro y es negociar. Pero... De nuevo, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque usted decía cuando era diputada, presentó una ley para expropiar y decía, creo firmemente que la única forma, año 2019 en la Cámara de Diputados como diputada Fernando, creo firmemente que la única forma de recuperar el litio para los chilenos es hacerlo a través de una expropiación que obviamente depende de la voluntad del gobierno. Además, el Estado debería definir si crear una empresa estatal para explotarlo directamente o para darlo en concesión. Pero usted decía que la única forma era expropiar. ¿Cambió de opinión? Eran otros tiempos. 2019. No antes, hace tanto tiempo. Sí, pero antes de un estallido social, antes de todos los cambios sociales y políticos que hemos tenido y antes del convencimiento respecto de cómo hay cosas que no se pueden hacer porque ponen en peligro la estabilidad del Estado. ¿A qué me refiero? A que una de mis primeras actividades como ministra de Minería fue enfrentarme con varios gobiernos extranjeros y estar en el extranjero. Y en ese minuto la inquietud fundamental de los gobiernos extranjeros y de las empresas era sobre la estabilidad. O sea, otra cosa con guitarra. Yo no podría decir eso porque yo fui intendenta, entonces no es que nunca haya estado en el Ejecutivo. Estaba planteando la expropiación. Sí, porque en ese minuto me parecía que era lo que había que hacer. Y ahora no cree que eso es lo que haya que hacer. No, de hecho, fuimos los primeros que declaramos desde el principio que íbamos a respetar los contratos. Y nos pareció que eso era lo primero que teníamos que hacer, porque teníamos que afirmar la estabilidad de nuestra institucionalidad política para darle seguridad a los inversores. Volviendo un segundo al tema que le planteaba Francisco, si uno mira la historia para atrás, independiente de
de cómo uno evalúa la última redefinición de este contrato que se hizo y la incorporación de Abermale hasta el año 43, lo cierto es que los números del año pasado son bien espectaculares para el país en materia de la contribución de más de 5.000 millones de dólares que se hace el Estado de Chile, más de lo que hizo incluso Codelco. De nuevo, una pregunta respecto del control. En el Salar de Atacama, como en otros lugares, ¿sería posible tener una modalidad como, por ejemplo, se hizo en algún minuto en las sanitarias, que es que el Estado tuviera mayor propiedad, el 50+1, pero que el control y la gestión estuviera en manos de quienes han venido explotando el litio? Nosotros no estamos cerrados a ninguna alternativa. Ni para el salar tampoco. No, para ninguna alternativa en las modalidades que sean. Y aquí lo que hay es un mandato del presidente a Codelco, vía Corfo, pero para que explore todas las alternativas y elija la mejor para el país. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Es interesante lo que ha pasado a raíz de lanzar esta Estrategia Nacional del Litio. Yo vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo que hay que hacer algo respecto del litio y todos los gobiernos se pelotean la cosa durante un rato y finalmente no pasa nada. Ok. Y también me parece interesante que así como ha habido gente que se asusta particularmente en el ámbito privado señalando de que aquí se va a generar una relación donde el Estado va a ser el que toma todas las decisiones y que eventualmente sería mejor que fuera al revés, las sorpresas que han salido han sido bastante interesantes. Hoy día hay una entrevista en el diario La Tercera a Francisco Javier Errázuriz, que es muy interesante, porque no solamente dice que están felices con la Estrategia Nacional del Litio, que no tienen ni un problema en reunirse y armar un equipo con el gobierno, sino que además dice de que ellos pueden aportar en formas mucho menos contaminantes para sacar el litio, que hay que decirlo, que emana de la salmuera de los salares. Y por lo tanto genera un daño ecológico bastante grande en algunas ocasiones. Bueno, ¿cómo se va a tomar esta decisión entre aquellos que encuentran que vale la pena intentarlo, con aquellos que miran, pero con absoluta reserva, esto de que aparezca el Estado con una acción mayor que los privados? Yo creo que mientras más oferta haya de socios, encuentro que es mejor. Uno de los objetivos que nos hemos planteado es precisamente abrir a otros actores y a que no exista tampoco por parte del Estado un elegir a dedo. Los salarios que están en este minuto asignados a Codelco o a Enami, ellos tienen toda la libertad del mundo con la reglamentación, las leyes que existen hoy día para buscar sus socios, y lo pueden hacer a través de licitaciones, y a nosotros nos parece que es una buena forma el que lo hagan a través de licitaciones. Pero también Sin embargo, ministra, no van a licitar al parecer en el Salar de Atacama. Perdone que le insiste, porque a propósito de esta percepción que tengo yo de su incomodidad, justamente tiene que ver con una negociación con los actuales incumbentes. La pregunta es ¿por qué se explora la licitación en los otros salares y en este, que viene siendo la joya, la corona, digámoslo de alguna manera, se va a negociar directamente con los que están hoy día operando? Hay una cantidad de cosas que nosotros hemos conversado y cuyos detalles yo no te puedo dar, porque estaría entregando algunas herramientas que tienen que ver con la negociación propiamente tal, y eso está entregado a Codelco. Así que por favor, así hay algunas cosas que no puedo entregar. Sin embargo, decir que no solamente el tema de las licitaciones, porque puede haber algunos salares donde haya pertenencias por otros minerales y que haya algunas empresas que ya han explorado sobre litio y que por lo tanto nosotros entendemos y respetamos ese, entre comillas, derecho preferente que podrían tener. Ministra, quiero preguntarle por los dos actores que ha puesto el Estado en primera línea, que es Enami y Codelco. Primero por Enami. ¿A usted le satisface el gobierno corporativo que hoy día tiene Enami? No, estamos preparando una ley para cambiar el gobierno corporativo. Perfecto. ¿Y usted cree que hoy día Enami tiene los equipos suficientes para liderar una estrategia empresarial? Esto se hace a través de filiales.
y las filiales tienen gobiernos corporativos que nosotros estamos diseñando. Nosotros tenemos una filial en ENAMI que acaba de cambiar su composición, la integran 6 directores que son ajenos, digamos, al aparato ejecutivo de ENAMI. Se integran algunos ejecutivos porque hay cosas que se tienen que operativizar y por lo tanto es importante que haya un abogado, etcétera. Pero ellos tienen ahora la tarea encomendada por el directorio de ENAMI de diseñar precisamente un gobierno corporativo que aísle esta filial y le dé la sustancia y los equipos profesionales y los contrate para apartarlo absolutamente de lo que es la estructura de la ENAMI que se dedica al fomento. Déjeme preguntarle ahora de Codelco. Codelco es una empresa autónoma. El gobierno lo mandató y quiero preguntarle si esto fue tratado en el directorio de Codelco y fue una decisión del directorio. Yo no pertenezco al directorio de Codelco ni tampoco asisto a su... Está claro, y siempre pero hemos usted mandató tenido a Codelco. Pero hemos tenido el respeto y además la absoluta convicción de que esto es una decisión de directorio. Y por lo tanto entiendo que el presidente del directorio, que es la persona con la que nosotros hemos hablado, ha mantenido absolutamente informado el directorio. Pero una breve pregunta, ministra, a propósito de esto. Esta vez no va a ser una negociación entre el gobierno o el Estado y una empresa, va a ser una negociación entre 2 empresas. Sí. Por lo tanto, como usted lo sugería, va a ser una negociación entre 2 directorios. Sí. Ok, más allá de los expertos, los abogados, en fin, que se llenarán por lado y lado. La pregunta, Francisco, es relevante porque el acuerdo que se toma, lo que se le propone al país, es una decisión que toma el directorio de una empresa, que es Codelco, con el directorio de las otras 2 empresas. Y por lo tanto, ese acuerdo no es... ¿Qué tan vinculante es o no después para ustedes, Pirincho, que están arriba? Perdón, Pirincho, pero es que hay una cosa previa, que es decir que el directorio de Codelco es autónomo, con lo cual el Estado no puede llegar y mandatar que mañana se dedique a hacer paraguas. No, digamos. Hecho ese punto... No, es que ese es un punto súper central. Hecho ese punto, la pregunta es, ¿qué pasa si es que el acuerdo entre estos 2 directorios no resulta satisfactorio para el gobierno? ¿Le quita el mandato a Codelco, por ejemplo? Sí, pero perdón, ministra, conteste las 2 preguntas, por favor, porque son las 2 tan relacionadas. Una es cuál es el respeto a la autonomía y la segunda es lo que dice Pirincho respecto a que si no le gusta, digamos, el resultado de esa negociación. Me preocupé de tenerlo, de preguntarlo muchas veces, porque yo no soy abogado, entonces me interesaba tenerlo meridianamente claro. Y lo que se me explicó es que lo que se hace es un mandato, es una encomendación, es como, y aquí Codelco actúa como si fuera una empresa consultora a la que tú contratas para que haga un determinado mandato. Ahora, dicho eso, sabemos que es una decisión que tiene que tomar el directorio, el que autorice o no autorice a esta negociación, pero eso está funcionando. Dicho eso, el mandato de Corfo a Codelco, porque Corfo es el dueño de la concesión. Corfo mandata a Codelco para que explore en su representación cuáles son las mejores alternativas. Y del resultado de eso tiene que proponerlo al Comité de Ministros, que integramos el Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía y yo, y obviamente el presidente. Y en ese contexto, una vez que eso se apruebe, podría llevar entonces a que se implemente esa propuesta. O sea, no decide autónomamente Codelco. No. Ahora, sí. Esa era la pregunta. Sí. Y otra preguntita más, aprovechando de que estamos hablando de la negociación. ¿Es factible pensar, como algunos creen, que durante este año se cierre una negociación con SQM? ¿Cuál es su expectativa? No veo que me firme qué va a pasar, pero ¿usted cree que es factible pensar que este año se llegue a un acuerdo con SQM? Yo soy súper optimista. ¿Eso es un sí? Sí. Sí, ya. Y lo otro, en el fondo lo que el gobierno, y no solo el gobierno, imagino todos los chilenos quieren, es obtener más riqueza del litio. Estamos de acuerdo con eso, que es uno de los objetivos, más allá de todo el tema ambiental y todo, que también es súper relevante. Ya, pero en términos económicos, el Estado quiere obtener más de parte de SQM y Albert Malve, ¿cierto? Más del litio. Por eso. Pero, o sea, no solamente de ellos dos. Pero ellos están explotando, por eso me Sí, refiero de sí, ellos. sí, Okay, sí. quiere más. ¿Qué le puede ofrecer a cambio el Estado
a estas dos empresas para que se allanen a renegociar dando más de lo que dan ahora. Le vamos a preguntar al equipo negociador. Porque Ya, pero me imagino que es más plazo, por ejemplo, en el contrato. Es una de las opciones, ¿o no? no nos cerramos a ninguna alternativa, y todas están ahí en la mesa. Es que son cartas de la negociación propiamente tal. ¿Y eso no sería contradecir el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric? Todas las alternativas las va a explorar el equipo negociador. Por eso usted me dice que está dentro de las alternativas alargar el contrato. Nosotros le hemos dado ciertos bordes. Y ya dije que se habían definido ciertos bordes, Ya, pero... Es que en el punto, en uno de los número 4.3 del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric dice no extender el contrato de arrendamiento entre Corfo y SQM y asegurar la transferencia y los derechos que tiene Corfo respecto a dicho contrato a favor de la ENALI, que es la empresa nacional del litio. A ver, entonces, lo que está digamos, se absolutamente puede cambiar de opinión, pero sería una contradicción con el programa de gobierno. A ver, lo que está absolutamente claro es que lo que ocurra en el Salar de Atacama a partir del 2030 no es igual a lo de hoy día. Y por lo tanto, allí va a haber una asociación público-privada, cualquiera que ésta sea, con la empresa cualquiera que sea, pero a partir del 2030, 31, el Salar de Atacama va a estar explotado por una o más asociaciones público-privadas. Ya. Y eso es diferente a lo que hay hoy día. A ver, hay otra situación que con el tiempito que queda que es interesante. Una, desde el año 79 nadie puede explotar libremente el litio. El Estado asigna cuotas de explotación desde el año 79 en adelante. ¿Eso está por revisarse o no? ¿Sabes lo que pasa? Es que respecto del litio hay una serie de instituciones que tienen diferentes atribuciones. Por ejemplo, las tiene la DGA para fijar la cuota de salmuera, las tiene la SECHEN, que es la que te da cuotas de venta, las tiene el Ministerio, que otorga los CEOLES, las tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que da las resoluciones de calificación ambiental. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos durante el año pasado fue trabajar con todas estas instituciones que tienen algún grado de atribución y de responsabilidad, y lo que hicimos es hacer un levantamiento de la normativa que hay que cambiar. Porque hoy día uno de los problemas que se produce es la incerteza, porque algunos proyectos tienen RCA aprobada, tienen cuota de SECHEN aprobada, pero no tienen CEOL. Entonces, es necesario regularizarlo. Yo le preguntaba eso porque hay toda una estructura que de alguna manera la delineó también Jorge, hay toda una estructura en torno a esto que la pregunta es ¿qué tan fácil se hace posible el que se pueda crear la empresa nacional del litio? ¿Estás refiriendo al trámite en el Parlamento? No solamente el trámite en el Parlamento, hay cuotas que ya están asignadas y que eventualmente tienen una determinada perspectiva. Es decir, ¿qué cosas hay que cambiar para que efectivamente cambie la forma de hacer en términos de las relaciones público-privadas y también la forma de extraer el litio? Si no hoy es tan día sencillo. Hoy día en Chile solo hay 2 faenas que tienen cuotas de litio asignadas en forma legal y pueden explotarlas. Sí. Y que son el Salar de Atacama, podría ser el de Pedernales, aunque tiene otras dificultades de explotación ese salar, y también está el CEOL que tiene Codelco en Maricunga. Aparte de eso, todos los otros salares, en los cuales vamos a tener que hacer todo un proceso para decir cuáles son estratégicos, cuáles no, cuáles se tocan y cuáles son demasiado frágiles para tocarlo y se van a proteger medioambientalmente, pero todos los demás necesitan CEOL. Ministra. CEOL, explíquele a la gente, por favor, qué es lo que CEOL es un contrato especial de operación de litio. Ministra, se nos fue el tiempo, pero yo quiero preguntarle qué le parecen las declaraciones del expresidente de Codelco y militante socialista Óscar Landerreche, que dijo que esta fue una política para quedar bien con Quilapayún. Bueno, yo creo que él tuvo que desdecirse y pedirle disculpas a Quilapayún, así que sobre eso no me voy a pronunciar, pero la verdad es que ha habido muchas personas que se han pronunciado y como decía al principio en la introducción, Fernando, sí. De lado y lado, o sea, aquí no existe una posición que sea políticamente
realmente muy polarizada. Hay de ambos lados, y de los académicos, tú ves algunos que están a favor, otros que están en contra. La verdad es que por aquí ando trayendo un documento y entiendo que la semana pasada les mostró parte de ese documento, porque ahora se ha engordado un poco en Nico Grau respecto de porque vamos haciendo una revisión de... ahora, estamos muy confiados porque estamos teniendo señales de que esto va a ser bueno para Chile. Y eso es lo que nos interesa. Y que va a tener buena recepción, dice usted. Sí, ahora, respecto de la Empresa Nacional del Litio, nosotros entendemos que eso, y yo habiendo sido parlamentaria, podría durar el trámite un año como 15. Ya, o sea, ¿se puede hacer esta estrategia sin Empresa Nacional ¿sí? del Litio? Sí. Ah, okay. Se puede. Sí. Eso es lo que hemos dicho desde el principio, o sea, para eso tenemos la herramienta. Ahora, ¿por qué es necesario? Igual, porque alguien podría decir, bueno, y si se puede hacer así, ¿por qué vamos a hacer la empresa? Es porque siempre hablamos de las empresas que tienen giro minero, Enami y Codelco, pero tienen giro minero y no más. Y el tema es que queremos fomentar una industria que hable y que también trabaje desde aguas arriba hacia aguas abajo, que participe en toda la cadena, y eso, ese giro no lo tienen en Enami y Codelco. Bueno, hay harto para conversar, seguir conversando, ministra, en esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Tolerancia Cero. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pausita.